buenos días. Mi nombre es Eva Villarreal y soy gerente regional de ventas para México y Latinoamérica para AIB International. Y voy a ser su moderadora el día de hoy. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarles nuestro tema, cómo emplear las TIC en su próxima auditoría FSC 22000. Como resultado de la pandemia, la Fundación FSC publicó recientemente un nuevo anexo que permite el uso de herramientas de tecnología de la información y comunicación para complementar las auditorías FSC 22000. El enfoque de auditoría de las TIC consta de un proceso de 2 pasos que incluye una auditoría remota centrada en la revisión de documentos, seguida de una auditoría in situ para verificar la implementación de los requisitos del esquema FSC 22000. En este seminario abordaremos en qué consiste esta nueva opción, así como las últimas actualizaciones del esquema FSC. En AIB International somos proveedores de servicios y soluciones para todas las necesidades de la industria alimentaria. Nuestra misión es impactar positivamente a la cadena de suministro de alimentos y bebidas diariamente, promoviendo la integridad de los alimentos, equipando a nuestros clientes con conocimiento y apoyando la producción de alimentos seguros, inocuos y de alta calidad todos los días. En AIB International somos una compañía global. Algunas veces se puede pensar que solo somos una compañía americana o con presencia únicamente en los Estados Unidos y en algunos otros países. Sin embargo, estamos presentes en más de 126 países y este número se incrementa cada año. Además, contamos con más de 100 años de experiencia en la industria. También somos una empresa enfocada en la innovación y precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy es prueba de nuestro compromiso con el desarrollo de productos que se adapten a la demanda del mercado. Muchos clientes conocen a AIB como los líderes globales en la industria alimentaria. La industria alimentaria es nuestro enfoque y es por ello que la industria de alimentos nos ha buscado especialmente para solicitar más nuestros servicios desde que inició la pandemia. En AIB International inspiramos a la industria de alimentos a aplicar los más altos estándares de integridad. Hemos incluido 3 folletos con información de nuestros servicios de certificación en la pestaña de documentos. Ahí los pueden descargar para su consulta. Son para ustedes. Tengo el gusto, en esta ocasión, de presentarles a la maestra en ciencias, Almadelia Hernández, quien se ha desempeñado como gerente de certificación de AIB International Certification Services para diferentes esquemas GFCI y actualmente como Food Safety Professional. Almadelia tiene más de 20 años de experiencia en el área de aseguramiento de calidad, toxicología y seguridad alimentaria, y en AIB es instructor y auditor líder en diversos esquemas de GFCI, como lo es FSC 22000, del que nos hablará el día de hoy en este webinar. Los dejo con ella. Muchas gracias, Eva. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En este seminario lo que vamos a revisar es precisamente el que FSC ha publicado el nuevo anexo al esquema, el anexo 9, que establece los requisitos para los organismos de certificación sobre el uso de las TICs, así es como les voy a nombrar a lo largo del seminario, y no es otra cosa más que las tecnologías de información y comunicación aplicables ya durante las auditorías. En este webinar presentaremos los aspectos más relevantes y así como nuestras sugerencias para que su organización ejecute satisfactoriamente sus próximas auditorías. Vamos a estar revisando el proceso de auditoría en partes, utilizando estas herramientas. Revisaremos los principios generales, la aplicabilidad, es decir, a cuáles auditorías va a aplicar y podremos revisar qué es a la certificación inicial, a las de vigilancia, de recertificación e incluso a las no anunciadas. Revisaremos un poco del proceso de auditoría, cómo hacer la auditoría remota y cómo hacer la auditoría en el sitio, cómo gestionar las no conformidades y finalmente un poco sobre el reporte de auditoría. En cuanto a lo que son las auditorías de FSC en partes, bueno, FSC cita que a medida de que la tecnología va evolucionando y aumentan las limitaciones de tiempo en las empresas, pues es necesario considerar métodos alternativos para realizar actividades de auditoría.
y al mismo tiempo lograr los objetivos y garantizar un proceso sólido. En este anexo 9 se ha publicado una opción voluntaria que incluye el uso de estas TICs durante las auditorías y que pueden seguir siendo aplicables siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre el organismo de certificación y la organización certificada. Es decir, que siempre tiene que haber consentimiento por ambas partes, tanto la auditada como el auditor. Es totalmente opcional y si ustedes prefieren y las condiciones permiten continuar con el proceso tradicional, también es posible. De esta manera, tenemos estas dos opciones, la auditoría 100% en sitio, como se ha venido realizando, o la aplicación con el uso de estas tecnologías de la información. Sin embargo, bueno, pues esta es una nueva opción que llegó para quedarse, no solamente por el tema de las crisis sanitarias que estamos experimentando hoy en día, sino que también vamos a ver diferentes beneficios que nos traen el uso de estas auditorías. De entrada, la revisión de documentos al realizarse en forma de remota, pues reduce el tiempo de auditoría en el sitio, lo que permite un enfoque más centrado en la implementación y la verificación del proceso cuando ya se realice en sitio la auditoría. La reducción de tiempo de auditoría en sitio entonces minimiza también el tiempo de exposición y del riesgo del personal, tanto de los auditores como de los empleados, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta pandemia, y entonces reduce el contacto entre los involucrados. También nos permite tener una mayor flexibilidad en la planificación y la programación de las auditorías, esto con la intención de respaldar el mantenimiento de la certificación y optimizar los recursos también de los organismos de certificación, dado que actualmente hay limitaciones de auditores a nivel global, sobre todo porque pues es difícil viajar a algunos lugares. Otra de las ventajas es justo esa, que permite viajes reducidos, especialmente a lugares de difícil acceso. Algunos son inseguros por otras razones, no nada más el tema de la pandemia, sino hasta por situaciones particulares que vive cada población, o bien si hay aplicaciones de restricción de viajes. Esto trae como resultado pues una reducción de costos y finalmente se refleja en un ahorro para las organizaciones auditadas. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues también nos van a dar un enfoque dividido. Por un lado vamos a tener una revisión remota y por la otra una revisión del sitio. Es decir, utilizando estas dos partes vamos a completar una auditoría. La primera es la revisión de documentos a distancia empleando las TICs. Y la segunda va a ser la auditoría de verificación ya en el lugar, en el sitio, como tradicionalmente se venía haciendo, pero muy enfocado solamente al tema de la implementación. Estos dos componentes entonces van a garantizar que se cumplan todos los requisitos del esquema. Previo a esto, deberá de existir una evaluación de riesgos documentada. Esta evaluación de riesgos la debe de realizar el organismo de certificación para determinar junto con la organización si el enfoque de esta auditoría dividida usando las TICs es viable. ¿Qué es lo que se va a considerar? De entrada, hay que revisar la madurez del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y cómo se ha venido desarrollando históricamente. Si la organización, por ejemplo, ha tenido retiros de mercado o ha tenido no conformidades críticas o mayores, puede tener un mayor riesgo el realizarla de manera remota. Algo que también se debe de considerar es incluso la capacidad de la organización para poder participar en este tipo de auditorías. Es decir, si se tiene disponibilidad de registros en formatos electrónicos, si hay lectores de documentos, si se conoce el uso de las herramientas de las tecnologías de la información, también cuáles son las medidas de seguridad para la protección de los datos. Las organizaciones también deberán de disponer de un representante en la empresa que se comunique en el mismo idioma que el auditor para facilitar la aplicación de las tecnologías. A veces el contacto cara a cara, aunque haya algunos problemas de comunicación por lenguaje, pues muchas veces el lenguaje corporal lo podemos también interpretar y esto se va a dificultar en ese tipo de auditorías. Hay que revisar incluso el impacto de la duración y la planificación de la auditoría. Es decir, que pudiera darse el caso de que se requiera un poco más de tiempo en la auditoría remota debido al uso de las TICs,
porque obviamente va a haber necesidad de tener más pausas, tiempos de descanso. Es muy pesado estar 8 horas frente a un computador, entonces hay que descansar los ojos y los auditados también pueden disponer de una agenda pues un poco más organizada de esta manera. Algunos de los principios generales que estaremos revisando, bueno, es que se deberá de probar la plataforma elegida antes de que la auditoría comience. Esto es que los auditados, previo a la auditoría, deberán de elegir una plataforma que les garantice confianza y seguridad de su información. Hoy en día tenemos muchas plataformas, pero no todos sabemos utilizarlas. Entonces, se recomienda mucho probarlas, saber manejar, el compartir datos, compartir información, temas de audio siempre son importantes, video, etcétera, para asegurar también que la conexión a Internet sea adecuada. Hay que revisar también todos los acuerdos de confidencialidad con los organismos de certificación. Obviamente los auditores también deberemos estar formados en la plataforma elegida por el cliente para tener acceso de manera rápida y expedita a la información que nos proporcionen. En cuanto a tiempos, bueno, revisaremos que la auditoría remota normalmente durará un día y el resto será ya en sitio. Es decir, si una auditoría era de 3 días, bueno, 1 será remoto y 2 en visita en sitio. Algo importante es que la auditoría en el lugar no puede ser inferior a un día. Es decir, si una auditoría es de 1.5, no puede ser un día remoto y 0.5 en sitio. La auditoría en sitio siempre tiene que ser al menos el 50% de la duración total, y esto también va a ir con un redondeo a la alza. Es decir, que si es ese 0.5, se podrá redondear al número superior, también con la finalidad de repartir mejor los tiempos. Algo importante también dentro de los principios generales es el generar un plan de auditoría que permita describir de estos descansos que citaba yo, que sea suficientemente detallado para que el personal esté disponible en el tiempo en el que está establecido y no tener tantos tiempos muertos. Hay que considerar los tiempos de inactividad de la red, cualquier tipo de interrupción inesperada, cualquier problema de accesibilidad. Hay veces que pues, las conexiones fallan, los audios o los videos tienen algún tiempo de desfase. Entonces, bueno, todo esto hay que considerarlo en el plan de auditoría. También deberá de considerarse que el tiempo entre la auditoría remota y la de sitio debe de ser de no más de 30 días. Hay una excepción. En casos de lugares en donde existan eventos graves, este tiempo se puede extender hasta 90 días. Algunos ejemplos de esto, pues pudiera ser la situación que estamos viviendo ahorita, que por restricciones de viaje estamos todavía en una indefinición de cuándo se abren algunos aeropuertos o de cuándo se va a permitir ya la movilidad total. Entonces, debemos de considerar que entre la remota y la de sitio, lo ideal es que no haya más de 30 días. En una condición excepcional, hasta 90. Cuando no se cumple este criterio, pues entonces no se puede garantizar el objetivo de la auditoría, no hay integridad en el proceso y entonces será necesario abortarlo y recomenzar el proceso desde un inicio. Obviamente todo esto hay que analizarlo entre el cliente y el organismo de certificación. Habrá que evaluar previamente tiempos y movimientos para garantizar que se lleve a término de la manera más satisfactoria posible. En cuanto a la aplicabilidad, el enfoque entonces de las FICs puede aplicarse en el caso de cualquiera de las auditorías regulares de FCC, sean de vigilancia o incluso de recertificación, y algo muy novedoso e importante para todas aquellas organizaciones que aún no están certificadas, ya existe esa posibilidad. Veremos que en las auditorías iniciales se nos da la opción entonces de realizar toda la etapa 1, que es la etapa documental, fuera del sitio, es decir, totalmente remota, pero se requiere tener una transmisión en directo, ya sea con video,
en tiempo real, puede ser con el uso pues, de dispositivos electrónicos para recorrer las instalaciones y observar el entorno de trabajo. Ya la etapa 2, entonces, deberá de hacerse en sitio. En este caso, no existe un enfoque para el uso de las herramientas tecnológicas para hacer esta etapa. Esta debe ser 100% en sitio. Los tiempos, aquí puede haber entre etapa 1 y etapa 2, un máximo de hasta 6 meses. Esto ha sido, de todos modos, así de manera tradicional. Cuando una auditoría de etapa 1 rebasa a los 6 meses para la realización de su etapa 2, pues entonces deberá de volverse a hacer la etapa 1. En cuanto a las auditorías de vigilancia, bueno, pues aquí también podemos entonces dividir el total del tiempo entre 2 y tener una parte remota y al menos el 50% en sitio, pero una de las consideraciones es que ambas etapas o ambas partes deben de realizarse dentro del mismo año calendario. En cuanto a las auditorías de recertificación, tenemos también una parte remota y una parte en sitio. La consideración para estas es que la auditoría en sus dos partes debe de ser completada antes de la expiración del certificado. Tenemos la opción de las auditorías no anunciadas. En esta opción hay un cambio de modalidad. Primero se debe de realizar la parte en sitio y después la parte remota. Y esta no deberá de ser ejecutada más allá de 48 horas después de haber transcurrido la visita en el sitio. Pero también nos da la posibilidad de hacer esta división. Ahora bien, revisaremos un poco lo que es el proceso de la auditoría. ¿Cómo se va a llevar a cabo la parte remota? ¿En qué va a contar? Bueno, la auditoría remota deberá incluir al menos una revisión de los elementos fundamentales del sistema de gestión de inocuidad. Es decir, la parte de revisión de los documentos, procedimientos, cuáles han sido los cambios claves que ha tenido la organización desde la última auditoría en el sitio, la revisión de sus planes HACCP, si la organización ha tenido la necesidad de retirar producto o ha tenido quejas importantes, si se han cumplido los objetivos del sistema de gestión de inocuidad, cuáles han sido sus indicadores de desempeño, cómo se ha venido comportando la compañía a través de sus auditorías internas, si se ha realizado ya la revisión por la dirección, y también se podrán hacer entrevistas con la dirección y con personal clave de la organización. En esta parte remota, ustedes deberán de tener la lista de documentos disponible y prácticamente la plataforma, si es que ustedes tienen también una plataforma interna, disponible para compartir pantalla con el auditor. En cuanto a la auditoría en sitio, estamos hablando de que ya es una modalidad tradicional a la que ustedes ya están acostumbrados, que es cuando el auditor llega y revisa físicamente las instalaciones. En este caso es la auditoría de implementación. Es la revisión de todos sus procedimientos, pero ya en el lugar de trabajo. Se tendrá también que revisar algunos temas que hayan quedado abiertos de la auditoría remota. Y algo importante es considerar que se recomienda que el mismo auditor que hizo la auditoría remota sea quien realice la auditoría in sitio para asegurar la continuidad. En este caso, lo que se tendrá que evaluar también es que los tiempos, aunque son más cortos, tendrán que ser más efectivos. Como en cualquier auditoría, en caso de que se detecte alguna no conformidad durante este proceso, pues entonces veremos que cada etapa deberá de cerrarla según sus reglas del esquema. Si queda algo pendiente de la auditoría remota, entonces esto se podrá corroborar y firmar cuando se le haga la auditoría in sitio. La auditoría remota también puede facilitar el que documentalmente algunas de las no conformidades queden cerradas de forma
remota, es decir, que no hay necesidad de que el auditor vuelva a acudir al sitio para cerrarla. Pero si tenemos no conformidades críticas, estas sí requerirán de un seguimiento específico en el lugar. En cuanto a lo que es el reporte de la auditoría, bueno, hay que identificar que se tiene que hacer un informe de no conformidades de cada una de las partes. Se deberá de redactar lo que se levantó en la auditoría remota y después se deberá de levantar también de lo que se levantó en sitio junto con la remota. Esto, como todas las actas de no conformidades, se entrega al cierre de la auditoría y después se envía a revisión técnica. En caso de que alguna no conformidad no pueda ser subsanada, entonces en ese momento la auditoría no puede darse como satisfactoria. Tendrá que pasar nuevamente por el proceso que hemos venido trabajando tradicionalmente de tiempos de entrega de cierre de acciones de no conformidades. Para el caso de FCC hay un nuevo tiempo. Versión 4.1 nos hablaba que antes teníamos la opción de poder entregar y cerrar no conformidades hasta en 90 días. Hoy ese tiempo se reduce y son ya de 28 días. Entonces, se deberá de entregar en ese plazo y algo importante es que los organismos de certificación ahora tendremos un plazo máximo de 2 meses a partir de la auditoría en sitio para subir al portal el informe de la auditoría. Esto también es una gran ventaja para ustedes como organización en el sentido de que más rápidamente pueden aspirar a tener su certificado y de esta manera demostrar el compromiso que tienen con sus clientes de una manera más rápida y expedita. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? De entrada, bueno, sabemos que hay numerosas plataformas. Les pedimos, por favor, que ustedes revisen cuáles son. Si tienen algunos corporativos, bueno, pues entonces determinen a nivel corporativo cuál va a ser la opción. Se pueden seguir realizando auditorías corporativas documentales y después las auditorías de cada uno de los sitios. Estas auditorías documentales pueden ser también totalmente remotas. Aquí lo que se requiere es que manejen ustedes perfectamente su información, que estén disponibles los documentos. Habrá ocasiones en que el auditor solicite quizá un registro. Bueno, les pedimos que tengan personal suficiente y disponible a la mano, quizá con un escáner, para en ese momento poder mostrar en pantalla el registro específico que está solicitando el auditor. Algo importante es no enviar documentos, ni por chat, ni por correo electrónico. Recuerden que es una auditoría en el sitio, tal cual como si estuviéramos frente a frente uno a otro, el auditado y el auditor. No nos envían documentos estando en sitio, igual aquí. Todo se deberá demostrar en pantalla. ¿Por qué les pedimos que revisen ustedes también sus plataformas para corroborar que el personal maneja correctamente el acceso a la información? Y sobre todo para ustedes les representa una confianza en cuanto a la confidencialidad de la información proporcionada. Revisen su ambiente de trabajo. Esto es que esté bien iluminado, que no haya ruidos. En estos tiempos de pandemia sé que esto puede ser difícil. Incluso si ustedes escuchan quizá mi audio ambiental, a lo mejor escuchan sonidos fuera de lo que quisiéramos tener en un ambiente laboral. Entonces, cuidar hasta donde sea posible que nuestro ambiente de trabajo sea el óptimo para llevar a cabo de manera organizada y eficaz este ejercicio. Probar los chats. Es factible que el auditor antes de la auditoría se conecte con el auditado y pruebe la tecnología, pruebe la plataforma y vean que funciona de manera correcta, que no hay fallos, para que entonces el ejercicio de auditoría se pueda llevar de manera apropiada. Todo esto es con la finalidad, pues, de seguir evolucionando, seguir mejorando y de no retrasar los procesos de certificación. Muy bien, pues entonces este es un breve recorrido de lo que tiene este anexo 9. Los invito también a revisar la plataforma de FSC 22000. Ahí en su página ellos tienen este anexo. Este anexo 9 se añade a partir de junio del 2020 a la versión 5. También es importante recalcar que
ya ahora las auditorías de seguimiento, de recertificación, tienen que ser con esta nueva versión. Es un nuevo enfoque, entonces estamos experimentando nuevos cambios de versión, cambios de modalidad, situaciones atípicas como la que estamos viviendo de la pandemia, pero lo importante es adaptarnos, evolucionar y no dejar de atender la certificación y el seguimiento que tienen ustedes al compromiso con sus consumidores de proveerles de alimentos seguros, legales, de calidad y que son los que todos estamos esperando consumir. Bueno, vemos que tenemos algunas preguntas en el chat, entonces quisiera retomarlas. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? ¿Cuál es la recomendación? Que sea el cliente o el organismo de certificación el anfitrión, es decir, el host, encargado de organizar la reunión virtual. Bueno, en este punto, lo que quisiera compartirles es lo siguiente. Definitivamente solicitamos que sea el cliente quien sea el host, el hospedador o el anfitrión, el nombre que ustedes quieran dar, pero que sea él el encargado de organizar la reunión virtual. Porque de esta manera él tiene el control total de la plataforma seleccionada, puede compartir con mayor facilidad los documentos en pantalla, él tiene el control, ahora sí que literal, él tiene el control de la pantalla, tiene también la libertad de añadir invitados, de agregar asistentes a la reunión. Esto brinda mayor confianza al cliente, a la organización certificada, lo que he venido diciendo acerca de la confidencialidad que guardará este proceso. Entonces sí es muy recomendable que sean ustedes, finalmente ustedes también son quienes deciden qué plataforma, puede ser un Zoom, puede ser un Teams, puede ser hasta en chat de WhatsApp si ustedes desean, ¿no? Pero lo importante es que sea una plataforma con la que se sientan tranquilos, confiados, que manejen y que nos permita realizar este ejercicio. Ok, me preguntan que precisamente con relación a esto, si el cliente es entonces quien organiza la sesión en la plataforma virtual, ¿cómo puede ser entonces no anunciado? Ah, bueno, pues muy bien. Muy buena pregunta, pero esto lo comenté durante la presentación. En esta modalidad de auditorías partidas o divididas, en donde tenemos una remota y sitio, para las no anunciadas específicamente hay un enroque. Es decir, que hay un cambio. Primero se debe de llevar a cabo la visita en el sitio y a más tardar, bueno, más bien no debe de pasar más de 48 horas después para que se efectúe la revisión documental. En esta parte, bueno, pues ya se pueden poner de acuerdo la organización auditada y el auditor junto con el organismo de certificación. Ya estuvimos ahí en el sitio, ya les tocamos la puerta y ya dijimos, ya llegamos a una auditoría no anunciada. La instalación debe de asistir al auditor para que se realice en este 50% del tiempo al menos de la auditoría, y entonces ya tiene tiempo para ponerse de acuerdo si es al día siguiente o a más tardar 48 horas, como ya lo repetí, la auditoría remota. Tenemos otra pregunta. Ok, me preguntan, ¿puedo programar mi auditoría de seguimiento remota sin haber realizado el assessment? Bueno, FSC requiere que previamente a la realización de la auditoría se haga una evaluación remota. Es diferente la evaluación de la auditoría. La evaluación en realidad no toma más de un par de horas y tiene por finalidad verificar el estado en el que se encuentra la compañía a ser auditada, corroborar si hay condiciones que impidan o no realizar la visita física, incluso si se cuenta con la tecnología para poder ejecutar pues la auditoría remota virtualmente. Si el assessment, por ejemplo, no dispone de información o no nos dejan hacer el assessment previo, pues entonces, como organismo de certificación, no contamos con información precisa que nos permita saber si las instalaciones tienen la tecnología para poder realizar el ejercicio remoto exitosamente. Puede haber varios obstáculos, ya lo comenté, como el no saber manejar las plataformas, fallos de conectividad, incluso
hay plantas que por el mismo equipamiento o incluso por temas de confidencialidad, al interior de las instalaciones no se dispone de señal de internet. Entonces, todo esto también dentro de la evaluación a nosotros nos permite identificar la factibilidad de la auditoría remota. Si la auditoría no se puede llevar a cabo, por ejemplo, si fuera una etapa 1 de una auditoría inicial, y no se puede observar el interior de las instalaciones, entonces no se estaría cumpliendo el objetivo. Recuerden que una etapa 1 tiene por objetivo no nada más ser la auditoría documental, sino es observar que la planta o la compañía cuenta con todos los recursos para poder llevar a cabo la auditoría de certificación. En este caso hay que hacer una revisión del ambiente, del equipamiento, corroborar incluso el layout, algunos diagramas de flujo, para cuando se va a hacer la auditoría ya en el sitio, la etapa 2, que es la de la implementación. Entonces, si no hay posibilidad, porque no hay conexión de internet, porque quizá por temas de seguridad no se permite el ingreso de dispositivos electrónicos, pues entonces tendríamos ahí un obstáculo para poder realizar este tipo de auditorías. Muy bien, voy con otra pregunta. Me dice, para la auditoría remota, ¿se deben enviar los documentos escaneados o algún link para que sean descargados por el auditor los documentos para que él los revise posteriormente? No, no, de hecho lo mencioné que es muy importante seleccionar la plataforma para que estemos frente a frente, aunque divididos por una pantalla, pero debe de ser como en una auditoría presencial, en donde ustedes muestran en ese momento el documento al auditor. Por eso, la organización debe de haber entrenado perfectamente a su personal en el uso de estas herramientas, tener disponible todos los documentos en formato electrónico para que pues, el auditor pueda moverse con libertad entre los documentos, ustedes se los muestren, se los vayan mostrando en pantalla. También es para, para evitar demoras durante la sesión. También es garantizar la confidencialidad de su información. El ejercicio de auditoría es delante del auditado. Tengan cuidado, no es una revisión de escritorio, no es una revisión en donde ustedes le mandan al organismo de certificación toda su documentación y el auditor la revisa, no. Es un ejercicio en vivo, como si ambas partes estuviéramos de manera presencial. Yo pregunto, ustedes contestan, solicito un examen, solicito un documento, solicito un registro y ustedes lo muestran en este momento. Entonces, es una revisión, como, insisto, como si estuviéramos frente a frente. Muy bien, tenemos otra pregunta. Me dicen, en la auditoría en sitio, ¿se podrían volver a solicitar documentos ya revisados durante la revisión virtual? Pues sí, tenemos diferentes escenarios. Uno podría ser que hubo un tema que quedó pendiente durante la revisión remota. Quizá algo no se terminó de mostrar o estaba incompleto o hubo algún fallo. Entonces, este documento puede seguirse revisando. Otra posibilidad es que, bueno, el auditor quiera corroborar alguna información para precisar algún hallazgo. A lo mejor está viendo en sitio algo que en el procedimiento estaba indicado de una manera distinta. Entonces, es factible que vuelva a solicitar el documento, el procedimiento y que se vuelva a revisar. Aunque ya haya sido revisado previamente en la auditoría remota. En ese caso no se ve ninguna afectación. Ok, en cuanto a los informes, también me hacen una pregunta de que si el informe es el mismo. Bueno, el informe en realidad ahora es distinto en cuanto a las modalidades. El informe de auditoría debe de indicar por separado cuándo se hizo la auditoría remota y cuándo se hizo la auditoría en sitio. Al final a ustedes se les va a entregar un solo informe de auditoría 22.000 versión 5, FCC 22.000 versión 5. Pero sí va a haber una división entre cuál es el que se hizo en vía remota y cuál es el que se hizo ya en las instalaciones. Preguntan que ¿cuándo concluye el ejercicio
no, perdón, que cuando se concluye el ejercicio de, ¿cuándo se concluye el ejercicio de trazabilidad? Ok, muy bien. No, el ejercicio de trazabilidad generalmente va a ser en sitio. Va a ser una revisión porque se tienen que revisar junto con él, pues, el resto de documentos de ambiente de trabajo. Son ejercicios que son más vivenciales. Entonces, si no existe como tal una regla así definida y clara que te diga cuándo se tiene que hacer, pero lo más recomendable sería realizarlo cuando se disponga incluso de más tiempo y recursos. Si todo el personal de la planta se moviliza para hacer el ejercicio de trazabilidad, quizá quede poca gente disponible para estar en pantalla frente al auditor si éste empieza a solicitar otros documentos. Eso quedará a consideración incluso del organismo de certificación con la organización auditada. Como les digo, no hay una definición precisa, pero es una de las consideraciones que se tienen. En cuanto al equipo de auditores, me dicen que qué pasaría si el auditor no fuera el mismo. Bueno, si el auditor no fuera el mismo por alguna circunstancia, digo, ahorita en estos tiempos en donde la movilidad es incierta, y el auditor que hizo la auditoría remota no es el mismo que hizo la auditoría, que va a ir al sitio. Nosotros disponemos internamente, pues, de mecanismos de comunicación en los cuales se nos da a conocer el informe previo. Y entonces el auditor, el nuevo auditor deberá de conocer el estatus del cliente antes de visitar las instalaciones. Obviamente no es la condición más recomendable, pero pues pudiera darse el caso. Lo solicitado es que sea el auditor que hizo la revisión remota, que sea el mismo que hace la revisión en sitio. Si esto, pues por alguna situación no queda así, les digo, no se preocupen, el proceso de confidencialidad de todos modos no se rompe. Nosotros como organismo de certificación con todos los auditores tenemos documentos firmados en donde tanto de ustedes para con el auditor y del auditor para con nosotros se debe de guardar todo este proceso. Así es que lo que sucede en pantalla, lo que sucede en el sitio, se queda para ese expediente nada más. Muy bien. También me preguntan si es posible, ¿qué pasaría si no estuviera presente el personal de la alta dirección? Ok, no hay necesidad de que esté presente en el sitio. Recuerden que esta es una de las finalidades. Se puede ocupar que el director o las personas responsables de responder se encuentren vía remota. Lo importante es que el auditor esté en el sitio, observando el proceso, entrevistando más personal. Siempre existen también personal de respaldo, los llamados backups. Entonces, lo importante es que el auditor pueda hacer esta revisión en las instalaciones y llevar a cabo el proceso desde la apertura, la revisión de los documentos, la revisión de las instalaciones y la reunión de cierre. Es decir, se necesita reflejar claramente que todo el proceso de auditoría se dio en el sitio y, bueno, entendemos que igual ante estas situaciones podrá haber gente que a lo mejor vía remota pueda estar presentándonos algo, pero nosotros como auditores estaremos en las instalaciones. Espero que ya con esto entonces quedado resuelto. Sé que tenemos muchas más preguntas, pero pues el tiempo creo que ya nos ganó. Eva, ¿quieres dar algún comentario, por favor? Sí, así es. Lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado, pero todas las preguntas recibidas serán contestadas a través de nuestro blog Saber Alimentario, al cual les recomendamos suscribirse. Agradecemos mucho a Almadelia esta excelente presentación del tema y agradecemos también su valiosa atención y participación en este webinar. Los esperamos en los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias.